Amigos, buenas noches, bienvenidos a 24 horas. Atención, el presidente de la República acaba de anunciar un paquete de medidas económicas que incluyen la liberalización de combustibles, diésel y gasolinas Extra y Ecopaís. Finalmente, el gobierno decidió no incrementar el IVA. Hola, Liz. Hola Milton, amigos, buenas noches. El presidente anunció también las reformas laborales y una serie de medidas que contempla la reforma tributaria. Iniciamos con el detalle de esta noticia. Después de anuncios y espera, el Ejecutivo dio a conocer las reformas económicas. El presidente Lenín Moreno en cadena nacional fue enfático al decir que no sube el IVA. Lo que incrementa en 2% es el aporte patronal al IES. Esto a cambio de la jubilación patronal. Las empresas que tienen ingresos de más de 10 millones de dólares al año durante 3 años tendrán que entregar una contribución especial. Esta sumará más de 300 millones de dólares que serán destinados a seguridad, educación y salud. Asimismo, el primer mandatario recordó que en los subsidios a los combustibles, Ecuador destina 1.300 millones de dólares al año. Comparó esto con la situación de Venezuela. Es por ello que mediante decreto libera el precio del diésel y la gasolina extra. Así los nuevos precios de los combustibles pasan a ser la gasolina extra $2.30 y el diésel $2.27. Para afrontar esta liberación sumarán 300.000 familias al millón de familias que ya recibe los bonos y se incrementará adicionalmente $15 mensuales. Además, elimina y reduce los aranceles para equipo y materia prima agrícola e industrial. De igual manera, el impuesto a la renta único al banano será disminuido y simplificado. Otra de las reformas incluye la eliminación de impuestos a la importación de bienes de tecnología. Y como ha sido un pedido de varios sectores, se elimina el anticipo al impuesto a la renta. El impuesto a la salida de divisas se reduce para bienes de capital y materia prima al 2,5%. Para mejorar la construcción, se amplía el programa Casa para Todos. Por ello, se incrementan $1.000 millones en créditos hipotecarios al 4,9% de interés. De igual manera, el presidente de la República anunció una reducción del impuesto a vehículos de menos de $32.000. En términos laborales, aseguró que esto es lo más importante para el gobierno. Entre las reformas incluyen los contratos ocasionales, cuya renovación se realizará con 20% menos de remuneración. Se reducen las vacaciones de los empleados públicos de 30 a 15 días. Los trabajadores de las empresas públicas también tendrán que dar un aporte mensual de 1 día de salario. Se implementarán nuevas modalidades de trabajo para quienes inician un emprendimiento, esto a partir de nuevos contratos. Habrá nueva modalidad de contrato de reemplazo en caso de licencia para maternidad y paternidad y enfermedades catastróficas. Este proyecto urgente en materia económica llegará en los próximos días a la Asamblea Nacional. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Y una vez en la Asamblea, el proyecto económico urgente deberá ser tramitado en 2 debates en un plazo de 30 días. De no conseguirse los votos necesarios para su aprobación o para su rechazo, el proyecto pasaría por el Ministerio de la Ley. Hay expectativa en los pasillos de la Asamblea por conocer el contenido de las reformas económicas y laborales que deberá enviar el Ejecutivo en las próximas horas. Al ser un proyecto económico urgente, deberá ser tratado en 2 debates en un plazo improrrogable de 30 días y pasar por algunos filtros. Primero tiene que ir a la Unidad Técnica Legislativa, luego tiene que ir al CAL y luego tienen que darse 5 procedimientos. 1. Debate en la comisión a la cual se designe el proyecto. 2. El primer debate en el plenario. 3. El segundo debate con las observaciones en la comisión. Y 4. El debate definitivo del plenario. Por ahora siguen dudas si el oficialismo conseguirá los 70 votos para aprobar el proyecto o si se tendrá el mismo número para rechazarlo. En todo caso, si la Asamblea no lo trata en el plazo determinado, podría entrar por el Ministerio de la Ley. En palabras castizas, entra la ley por la ventana. Sería negativo porque no tendría la legitimidad que debe tener toda ley. De ser así, la Asamblea podría revisar o derogar el proyecto en cualquier momento, como ya ha ocurrido con otras leyes económicas urgentes. Se corre el riesgo de que pase lo que pasó, por ejemplo, con el tratamiento del impuesto verde, como la Asamblea derogó este impuesto. Tampoco está claro qué comisión tramitará el proyecto. Si es que viene un solo paquete, creo que lo correspondiente es la Comisión de Régimen Económico. Reformas que son especializadas en temas del Código de Trabajo y probablemente de la Seguridad Social deben venir a la comisión especializada. Por ahora los tiempos apremian, pues el Ejecutivo debe enviar la proforma presupuestaria hasta el 1 de noviembre y requerirá incluir en esta las reformas económicas anunciadas. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas.
La asambleísta María José Carrión renunció a la presidencia de la Comisión de los Trabajadores después de 4 meses de no conseguir quórum. Lo hace precisamente a pocas horas de que ingresen a la Asamblea las reformas tributarias y laborales que podrían debatirse en esa comisión. Tras 4 meses sin lograr que sus compañeros de comisión den quórum a sus convocatorias, María José Carrión decidió dar un paso al costado. He presentado ahorita la renuncia. Obviamente esto tendrá que ser tramitado por la comisión al ser de orden irrevocable. La Comisión de los Derechos de los Trabajadores no sesiona desde el pasado 16 de mayo, pero tras este anuncio dicen que empezarán a trabajar lo más pronto posible. Al fin ha reinado la sensatez, vamos a convocarnos inmediatamente. La vicepresidenta de la comisión, Karina Arteaga, es quien convocó a la próxima sesión, que será este miércoles. A las 11:30 de la mañana. Incluso ya tienen definido quién será el nuevo presidente y ahora solo es cuestión de formalidades. Asambleísta Fausto Terán, que de la misma manera pertenece a las filas del gobierno, pero genera una confianza. Así lo han dicho las demás bancadas, de que mi nombre puede ir como de consenso y esperemos. Yo vuelvo y repito, agradezco la confianza de todas las bancadas. Los miembros de la comisión dicen que la renuncia de Carrión permitiría que el paquete económico y laboral que enviará el Ejecutivo en las próximas horas sea debatido en esta. Que no lo trate la Comisión de Derechos de los Trabajadores, que es la comisión especializada en la materia, sería un poco un contrasentido. Mientras que otros legisladores sostienen que no se podría tramitar un paquete de reformas en 2 comisiones. Viene solamente en un solo libro, lo laboral, lo tributario, por lo tanto, si viene así, viene a una sola comisión. Será el CAL el que defina qué comisión tratará este paquete de reformas que genera expectativas. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Ecuador anunció su salida de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Según un comunicado del Ministerio de Energía, el retiro del país sería a partir del 1 de enero de 2020. Ecuador en la OPEP no va más. Así lo anunció hoy mediante un comunicado el Ministerio de Energía. La decisión radica en los asuntos y retos internos que debe asumir el país relacionados con la sostenibilidad fiscal, aduce el documento. Esta medida se alinea con el plan del Gobierno Nacional de reducción del gasto público y generación de nuevos ingresos. Ecuador es uno de los miembros más pequeños de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Ingresó a la OPEP en 1973, pero suspendió la membresía en 1992. En 2017 el país volvió a tener participación activa hasta la fecha. La salida de la OPEP permitiría al país aumentar su producción de crudo, una opción que estaba frenada por la decisión de la organización de mantener las cuotas. El gobierno, según el boletín enviado, continuará apoyando los esfuerzos que buscan estabilizar el mercado petrolero mundial y las acciones implementadas por los organismos y países afines para garantizar el acceso equitativo a la energía. Joana Ramos, 24 horas. Revisamos otros temas. El Consejo de la Judicatura notificó la tarde de este martes la destitución de 2 jueces de la Corte Nacional de Justicia. Según la resolución, los jueces Luis Enríquez y Edgar Flores han sido sancionados por haber incurrido en negligencia manifiesta, al haber dispuesto el cambio de medidas cautelares a favor del procesado Alexis Mera. Fausto Yepes informa. El Consejo de la Judicatura abrió expediente en contra de 3 jueces de la Corte Nacional de Justicia. Sin embargo, esta vez ha resuelto la sanción de destitución en contra de 2 de ellos, quienes actuaron en una audiencia en el caso Sobornos 2012-2016. Los jueces destituidos son Luis Enríquez y Edgar Flores, quienes, según una queja de la Fiscalía General del Estado, habrían incurrido en una falta disciplinaria al resolver, de acuerdo al texto, el recurso de apelación que interpuso el procesado Alexis Mera en contra de la prisión preventiva impuesta en su contra. Los jueces habrían sustituido la misma por otras medidas cautelares y además, al finalizar la audiencia, no habrían atendido la solicitud de aclaración que presentó la Fiscalía General del Estado. Esta queja presentada por la fiscal Diana Salazar terminó esta vez con una resolución del Consejo de la Judicatura de destituir a los 2 jueces de Corte Nacional. La audiencia preparatoria de juicio en el caso Sobornos 2012-2016 se realizará el martes 8 de octubre. La defensa de algunos procesados presentó una solicitud de diferimiento por la extensión del expediente. A tan solo 2 días de que finalizara la instrucción fiscal dentro del caso Sobornos 2012-2016, la jueza nacional Daniela Camacho convocó a la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio para el próximo martes 8 de octubre. Ante ello, la defensa de algunos de los 26 procesados ya solicitó el diferimiento.
teniendo en cuenta que son más de 600 cuerpos de los que se ha venido generando la investigación y de los que la defensa de los coprocesados necesita revisarlos. Todos estábamos conscientes de que esta instrucción se terminaba y teníamos que estar preparados. Esperamos que la audiencia se dé sin ninguna dilatación. En este caso están procesadas 26 personas como presuntas autoras y coautoras del delito de cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias en un concurso real de infracciones. La ex asesora de presidencia Pamela Martínez y su ex asistente Laura Terán fueron las primeras vinculadas. En junio de 2019 se sumó al ex secretario jurídico de la presidencia Alexis Mera y a la ex ministra de Transporte María de los Ángeles Duarte. 2 meses después se vinculó a 22 personas más, entre ellas el expresidente Rafael Correa, el ex vicepresidente Jorge Glass y el ex secretario de la Administración Pública Vinicio Alvarado. Tenemos una serie de nulidades que se han dado. El tema de los tiempos es una cuestión, el hecho de que estén procesadas en prisión preventiva más de 150 días. 10 de los 26 procesados cuentan con orden de prisión preventiva. Fiscalía los acusa de integrar una organización delictiva dedicada a gestionar y recibir aportes económicos de empresas nacionales y extranjeras para las campañas de Alianza País a cambio de contratos públicos. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. El secretario de Anticorrupción, Iván Granda, entregó al presidente de la Asamblea Nacional el anteproyecto de ley de extinción de dominio con el que dijo se busca recuperar el dinero obtenido a través de la corrupción, narcotráfico y el crimen organizado, con un procedimiento expedito. Señaló que hasta el momento el gobierno ha logrado recuperar 18.5 millones de dólares provenientes de corrupción y que con esta ley se podrían facilitar los procesos. Se dice que hay muchas formas de recuperar lo robado. Hoy por hoy, en el sistema jurídico ecuatoriano, existe una sola, que son las sentencias ejecutoriadas, que muchas veces tienen que pasar largos procesos penales de 5, de 6 años. A través de esta ley, que es la apuesta de la sociedad civil, de los partidos políticos, de la academia y de varios otros actores, lo que se permite es plantear un procedimiento expedito de 60 artículos. Estamos de regreso con más información. Precisamente la información financiera que está en poder de la Superintendencia de Bancos no ha sido vulnerada por los proveedores que comercian con las bases de datos. Las autoridades del ente de control aseguran que los datos sensibles de los ciudadanos están protegidos. Las denuncias de supuesta filtración de millones de registros de datos de ciudadanos ecuatorianos en medio del llamado caso Novestrat ha obligado a los custodios de la información a mostrar las seguridades que evitarían el acceso a datos sensibles. Es el caso de la Superintendencia de Bancos, que mantiene en sus registros gran cantidad de información del sistema financiero. El director de riesgos cuenta qué tipo de información se expone a través de la página web. Las tarifas de los servicios financieros, información de tarjetas de crédito, información de colocaciones y otro tipo de reportería estadística que justamente permite identificar cómo se encuentra el sistema financiero. Se trata de información que puede usar cualquier persona natural o jurídica para la toma de decisiones, mas no información que vulnere la privacidad de terceros. Sin exponer información bajo ningún criterio del consumidor financiero, obviamente porque esta se la maneja a nivel de sigilo y con la reserva de datos que corresponde. No obstante, la Superintendencia de Bancos maneja también información sensible que está protegida por sigilo y aseguran que no ha sido vulnerada. Son los datos financieros de los ecuatorianos. El acceso es totalmente restringido, justamente para que el usuario que pueda ingresar a nuestros sistemas esté totalmente resguardado y obviamente la información del usuario financiero. A raíz del caso Novestrat, esta y otras entidades que manejan importantes bases de datos intentan reforzar los sistemas de seguridad. De momento y hasta la llegada de una ley de protección de datos, no hay más que duplicar esfuerzos para evitar filtraciones. Fausto Yepes, 24 horas. La Fiscalía General del Estado investigará las denuncias de presuntas irregularidades en la administración de la Hacienda Clementina, que también han sido observadas por la Secretaría Anticorrupción. Un equipo de 24 horas conversó con los actuales trabajadores. Prefieren ocultar sus rostros por temor a represalias. Son trabajadores de la Hacienda La Clementina en la provincia de Los Ríos quienes se suman a las denuncias de sus ex compañeros de trabajo.
aseguran que en la hacienda no existen cuentas claras, que ellos como propietarios han pedido información sobre los pormenores del negocio a la cooperativa que los representa, pero cuentan que ha sido en vano. No saben a quién se le venden, no, cuánto se le venden. Nadie. No sabemos ni cuántas cajas salen, ni cuántas facturamos, ni cuánto es el desperdicio, el rechazo que nosotros hemos anteriormente. No dan, ¿cómo le digo?, una constancia de lo que se hacen, porque todo ellos lo hacen ellos solitos, y uno nada. Sí. Uno lo que tienen que trabajar nada más, si no gana igual, si me entienden. En marzo de 2018, la cooperativa, que representa aproximadamente 1.800 trabajadores de la hacienda, firmó un contrato con el que se dio todos los derechos sobre el negocio y el fideicomiso a Cobal, una Nobel empresa que prometió poner a producir el negocio. Pero la decisión no convence a los trabajadores, que dicen no sentirse representados por los directivos de dicha cooperativa. Que no hacen asamblea, que no nos dan informe, no nos quieren dar nada. Están solo a favor de la empresa nada más. Todo es aquí en la Clementina, amenazas. Les preocupa sobre todo que la deuda de $74 millones que mantienen con la Corporación Financiera Nacional finalmente no se pague, ya que ha sido reprogramada, dando nuevos periodos de gracia. Cobal, la empresa que hoy tiene plenos poderes sobre la hacienda, tiene también la primera opción de compra. Van a tener para quebrarla en los 4 años de gracia, y donde nosotros no vamos a saber a quién recurrir. Cuando la ven que está en quiebra, ellos van a decir, no, hasta 30 millones te puedo dar porque está en quiebra, pero ellos saben cómo la están administrando. A través de un comunicado, la Fiscalía General del Estado dio a conocer que mantiene abierta una investigación sobre presuntas irregularidades en la hacienda La Clementina, tras las denuncias presentadas por la Secretaría Anticorrupción y varios ciudadanos, con la finalidad de determinar la existencia de posibles delitos como supuestos malos manejos de dinero público o defraudación tributaria. Aseguró que se han solicitado las versiones a los investigados y a las instituciones que tengan información relacionada con la empresa que administra la hacienda. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. La Armada anunció que devolverá a la Prefectura del Guayas el anticipo recibido para el dragado de los alrededores del islote El Palmar. Así, ambas instituciones dan por terminado definitivamente el contrato que tenían para la obra. El dragado de los alrededores del islote El Palmar vuelve a cero. Según un comunicado que hizo público la Prefectura de Guayas, la Armada del Ecuador devolverá el anticipo que recibió para encargarse de la obra. Pero no es todo. La Armada tampoco continuará con la medida cautelar interpuesta en contra del prefecto de Guayas, Carlos Luis Morales, quien semanas atrás anunció la terminación unilateral del contrato por encontrarse varias irregularidades. Por su parte, Morales recalcó que ninguna de las dos instituciones ha cometido faltas, que estas vinieron de parte de los malos funcionarios. Las responsabilidades administrativas, civiles y penales de los mismos las establecerán las autoridades competentes, sin perjuicio del inicio de las acciones legales pertinentes contra ellos. Un comunicado enviado la tarde de este martes por la Armada del Ecuador precisa los montos a devolver a la Prefectura del Guayas. La Armada requerirá al Ministerio de Finanzas en el plazo de 5 días que el Banco Central del Ecuador deposite en la cuenta de la Prefectura del Guayas la cantidad de $11.839.419, que constituye el valor del anticipo recibido por Cerdra y que no está en disputa. Respecto al saldo de $1.982.764, correspondiente a bienes y servicios ejecutados por el Cerdra para el cumplimiento de los rubros contractuales, las partes aceptan que un arbitraje técnico resuelva esas diferencias. El prefecto volvió a asegurar que convocará a la brevedad posible un nuevo concurso. Ratifico a que se procederá con la brevedad del caso a convocar un nuevo concurso nacional e internacional público, transparente, competitivo y a precios totalmente convenientes. El sedimento que dio forma al islote El Palmar se presentó por primera vez en la década de los 60. Han pasado más de 5 prefectos y ninguno ha podido concretar la obra, más allá del ofrecimiento. Joana Ramos, 24 horas. Los daños en infraestructura física y pérdidas económicas para el sector productivo son cuantificados en la provincia del Carchi luego de 7 días de paro. Las tareas de limpieza y abastecimiento en mercados marcan la jornada del primer día sin protestas en la provincia. Funcionarios de la gobernación iniciaron las actividades con una minga de limpieza a su edificio, el más afectado por las protestas de la provincia. Sí, pues lamentablemente pues son bienes públicos que no tienen nada que ver, diríamos así, en esta situación.
Aún no se cuantifican los daños a este bien público. Lo que sí se tiene claro es el perjuicio que asume el sector ganadero, que produce 300.000 litros de leche al día, con más de 2 millones de litros represados en toda la provincia durante los 7 días de protesta. Fueron botados al potrero, al campo, porque no había quien nos compre esa leche. El perjuicio lo asume todo el sector productivo y comercial de la provincia, que salió a las calles consciente de la lucha emprendida. Se asume que estas pérdidas son de más de 2 millones por día. La especulación en algunos productos de primera necesidad no falta en los mercados, que se abastecen de a poco durante el día. Dese cuenta, la cebolla larga, una compañera ha traído de arriba a 1.25, están dándola a 1.50. Eso no hay que especular. Las actividades públicas y privadas vuelven a la normalidad en medio de comentarios divididos sobre los resultados alcanzados con la protesta. En Tulcán, Jairo Jacome Ortega, 24 horas. La policía desalojó a más de 100 migrantes venezolanos que vivían dentro del complejo deportivo ubicado en el norte de Guayaquil y quienes protagonizaron el fin de semana pasado un enfrentamiento entre jóvenes deportistas. 2 ciudadanos venezolanos fueron retenidos. Fue así como reaccionaron los cerca de 150 migrantes venezolanos que vivían en el complejo deportivo situado en la avenida Benjamín Rosales, en el norte de la ciudad, ante la llegada de la policía y personal municipal que los iba a desalojar. ¡Sale de aquí! ¡Se retiren de aquí! Un total de 133 policías y 34 metropolitanos debieron intervenir junto a los comisarios. 2 venezolanos fueron retenidos tras ser identificados. Se presume que estarían vinculados al asalto y robo a mano armada a personas mediante el empleo de armas blancas. Uno de ellos era el que aparece en el video del enfrentamiento con los patinadores que quisieron usar estas instalaciones el fin de semana pasado, con un cuchillo en la mano. Claro, sí, pero está defendiendo a mi hijo, póngase en mi lugar. Tras el polémico operativo, agentes revisaron el sitio y encontraron más cuchillos, pistolas de juguete y estas armas hechas con tubos plásticos que para someter a las víctimas eran usados. Además, personal municipal constató el mal estado de los baños, puertas y lavamanos dañados e incluso llaves que no están. En la pared para escalar, excrementos y basura por casi todo el lugar. Vamos a recuperarlo y a ponerlo en condiciones para que todas las familias puedan disfrutar. Esto no es dormitorio público, esto es un área de esparcimiento y tiene que cumplir el uso del suelo. A los migrantes les advirtieron: donde quiera que se asienten, vamos a proceder. El lugar permanece resguardado por metropolitanos y agentes de la Policía Nacional. Quienes fueron desalojados de aquí no han intentado regresar. Pernoctan por ahora en una escuela de la cooperativa Sergio Toral. Ahorita ya tengo a mi esposa y mi hijo aquí, ya estamos bien, gracias a Dios. Gracias a Dios que vamos a ir en un techo, ya no vamos a mojar en la lluvia, una vaina, bueno. Ambos llevaban un año viviendo debajo del intercambiador de tráfico. Moradores de la cooperativa Sergio Toral se mostraron sorprendidos al verlos llegar. Algunos fueron solidarios con la situación que afrontan los venezolanos. Otros dijeron estar un tanto preocupados. Pidieron que se lleve un control de quiénes y cuántos son. Luisa María Heredia, 24 horas. 2 muertes violentas se han registrado en las últimas 24 horas en la ciudad de Guayaquil. Esta tarde en el suburbio de la ciudad, un menor de edad recibió 2 balazos en sus piernas. La víctima se recupera en una casa de salud. En menos de 24 horas, 2 muertes violentas se han registrado en Guayaquil, todas ellas por deudas pendientes. El primer caso ocurrió en Mapasingue Este, en la cooperativa Las Rocas, donde un sujeto apodado como alias Rocoso fue interceptado por 2 hombres en su casa improvisada hecha con caña y madera. Dicen que ha tenido problemas con una persona en la noche. Una a la altura de la cabeza, una a la altura del tórax, que inmediatamente provocó el deceso. La víctima, identificada como consumidora, presentaba 4 antecedentes penales por diferentes delitos. Sin embargo, habrían acabado con su vida por haber consumido gran parte del alcaloide que debía entregarle al proveedor. Sobre este caso, la policía está tras la pista de los autores del crimen. Hoy, hace unas horas, un menor de edad fue baleado en sus piernas en las calles 21 y La Jota, en el suburbio de la ciudad. 3 sujetos en motos dispararon en su contra. Se trata de 2 bandas que son personas de 14, 15, 16 años máximo aquí en el lugar que están realizando ese tipo de actos delictivos. Según investigaciones, el intento de asesinato se habría dado por una venganza entre bandas delictivas de menores. Hasta el momento, la víctima de 16 años se encuentra en una casa de salud
donde se recupera. En este sector ya se han reportado varios asesinatos anteriormente. Y finalmente en el Guasmo Sur, en la cooperativa 18 de octubre, un hombre de 42 años fue asesinado en su casa, donde le propinaron varios balazos. Una motocicleta con 2 ocupantes ingresaron al interior de su domicilio y le propinan disparos. Aparentemente son 6 disparos que recibe esta persona. La víctima había salido de la cárcel hace 5 meses, pero en este sector aseguran los moradores que las muertes violentas son frecuentes. María Verónica Henk, 24 horas.